Nuestro ejercicio número 3 nos dice que utilizando el primer teorema fundamental del cálculo general determine la derivada de esta función. Esta función es una integral definida desde el seno de x hasta 5x de la función respecto a t raíz de este cuadrado menos solo para poder implementar nuestro teorema fundamental del cálculo necesitamos identificar quién es f de t, quién es el límite inferior, la función límite inferior de la integral y la función límite superior de la integral de x. Entonces f de t, que es la función que está por dentro de la integral, en este caso va a ser la raíz de este cuadrado menos 1, el límite inferior que es de x, a de x, en este caso es la función seno de x, y el límite superior de x, b de x, en ese caso va a ser la función 5x, además de estas tres funciones, necesitamos revisar f evaluada en vez de x. En este caso, esta función es una función compuesta y fue evaluada ante dx, b de x. También debemos calcular quién es de prima de x, es decir, la derivada de la función de x, b de x. También debemos calcular f evaluada en a de x, y por último calcular la derivada de a de x, es decir, afín listo. En este caso, para poder calcular f derivada en vez de x, necesitamos implementar la función f de t y la función px, b de x. En este caso, f va a ser la raíz de t al cuadrado. En vez de t vamos a colocar un paréntesis, esto elevado al cuadrado menos 1, y dentro del paréntesis vamos a colocar la función p de x, que en este caso es 5x, realizando aquí en el cuadrado nos va a dar la raíz de 5, x al cuadrado sería 25, x al cuadrado, y pues colocamos el menos 1, esto finalmente es f evaluado px, bx,
Vamos con la derivada de b de x. De x es una función constante por la variable xy, como la derivada respecto a x, pues nos va a quedar solo la constante, es decir que la derivada de 5x es si respecto a x no luego la función evaluada en la de x. La función f evaluada de x sería pues nuestra misma raíz, la que estamos trabajando, raíz de algo entre paréntesis, que ese algo va a ser a de x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿quién es a de x? En este caso es seno de x y pues realizando nuestro cuadrado nos quedaría f evaluada de x sería 0 al cuadrado, seno al cuadrado de x1, y esto sería nuestro f evaluado, que a de x, y por último la derivada de ax, es decir, la derivada del seno de x. Debemos recordar que es coseno. Implementando cada uno de estos elementos dentro del teorema fundamental del cálculo, pues nos damos cuenta que la derivada respecto a x t, nuestra integral definida desde el seno de x hasta 5x de la raíz del cuadrado menos 1 respecto a t será f evaluado de t de x, que es raíz de 25. X cuadrados menos 1. La derivada de b de x, que en este caso sí, 5, f evaluado de nada de x, que en este caso va a ser la raíz seno al cuadrado de x menos 1 por la derivada de a de x. En este caso la derivada de x es pues coseno organizando un poco los términos, tendríamos que el 5 lo colocamos al inicio de la raíz, 5 por 25 al cuadrado menos 1
Colocamos este término al inicio de la raíz con seno de x por la raíz de seno al cuadrado de x menos 1 y este sería nuestro resultado final, es decir, el resultado de la derivada de esta integral implementando el teorema del cálculo. Número 1.